Muchos os preguntaréis qué hace un tipo como yo en unas jornadas de parapsicología. Y es verdad, no es uno de mis fuertes ni creo que lo llegue a ser. Pero sí es verdad que tanto la parapsicología como todas las demás ciencias del misterio, por llamarlas de alguna manera, tienen en común con la ciencia, lo que yo considero la ciencia, la que se escribe con C mayúscula, que es la que hacen los investigadores en los institutos, en las agencias espaciales, en los laboratorios. Tienen en común muchas cosas. Y lo primero que tienen en común es que ambas cosas, ambas disciplinas, se enfrentan a lo desconocido. Y ambas disciplinas, ambas formas de enfrentarse a lo desconocido son completamente distintas. La ciencia, la que se escribe con mayúscula, lo hace investigando, trabajando muchos años con datos concretos y precisos, y no se puede decir que algo es verdad hasta que se ha conseguido demostrar. La otra es un poquito más laxa, un poquito más permisiva y da por buenas cosas que ningún científico ha podido demostrar. Pero ambas cosas, ambos mundos, cuando bajamos a la calle, las personas, digamos que ambos mundos suscitan en las personas el mismo tipo de sentimientos, que son sentimientos de curiosidad, sobre todo, de maravilla ante lo desconocido y de querer saber más. Entonces lo que yo os propongo es un pequeño viaje, vamos a hacer un pequeño viaje por el universo, por este que es nuestro hogar. Vamos a empezar por casa, por nuestro mundo, y vamos a ir viendo lo que los científicos han ido demostrando. Eso significa que no hay más discusión, porque si está demostrado, está demostrado. Y os iré dando en este breve tiempo unas pequeñas pinceladas que luego estaré encantado de ampliar con los que vosotros queráis, ¿no? Y vamos a ver si... Bueno, nuestro lugar en el universo empieza en la Tierra. Aquí es donde comienzan todas las cosas. Esta imagen, que es una preciosidad, está tomada desde la Estación Espacial Internacional y ahí vemos la Luna saliendo sobre nuestro mundo. Tiene que ser una auténtica gozada poder estar ahí arriba y ver al planeta tal y como es, en esa belleza, ¿no? En esa belleza azul. Hemos aprendido muchísimas cosas de la Tierra. Sabemos la edad que tiene, sabemos más o menos cómo se formó, sabemos y nos seguimos preguntando cómo es posible que sea el único planeta que tiene esa tal cantidad de agua en estado líquido. Nos hemos vuelto, los científicos, locos buscando agua en otros lugares y resulta que ese agua existe. Hay muchísimas misiones espaciales que han ido a Marte, a la Luna, más lejos incluso, a Saturno, a Júpiter, más lejos incluso, con grandes telescopios y grandes instrumentos de medir, y hemos encontrado agua por todas partes, incluso galaxias enteras que están emitiendo chorros de agua que son equivalentes a millones de veces por segundo el río Amazonas. Entonces, llegamos a la conclusión de que el agua es un fenómeno que es bastante común en el universo, y es lógico. Es lógico porque la materia que compone todas las cosas que podemos ver, el 90% de esa materia, vamos a llamarla la materia ordinaria, porque luego hay otros tipos de materia que no son tan ordinarios, pero la materia ordinaria, la que hace todos los planetas, todas las estrellas, el 99% es hidrógeno, y el hidrógeno lo juntamos con oxígeno y ahí tenemos el agua. Con lo cual, es lógico que haya mundos que tengan mucha agua. Dentro de nuestro sistema solar no hay otro mundo como el nuestro, pero resulta que en los últimos años sí hemos empezado a mirar planetas alrededor de otros soles, otros sistemas solares. Y en esos sistemas solares, en algunos, hay planetas en los que lo que no hay es tierra, es todo agua. Y hay muchos que se parecen al nuestro, con continente, con agua. Podemos verlos, podemos saber que están allí. De momento no podemos llegar. ¿Qué tiene nuestro planeta de especial? La vida, pero de eso hablaremos más tarde. La vida es el fenómeno que nosotros pensamos y los científicos piensan que se puede reproducir en muchos lugares del universo y que se puede haber reproducido y está reproduciéndose actualmente. El problema es que todavía no hemos encontrado
ninguna criatura viva fuera de la Tierra. Tenemos la Luna. La Luna es el primer sitio y el único mundo, excepto la Tierra, al que el hombre ha conseguido viajar y poner un pie encima. Fue en el proyecto Apolo, fueron varios vuelos, ha habido una docena de personas que se han paseado por la Luna y a base de traer muestras y de todos los estudios que se han hecho, antes no sabíamos cómo se había formado la Luna y ahora sí que lo sabemos. Sabemos que la Luna también tiene agua, fijaros, parece muy árida y muy desértica, pero también tiene agua y la tiene en el fondo de esos oscuros y negros cráteres que podemos ver y está en forma de hielo. En algunos de los lugares más fríos de todo el universo, con temperaturas de cerca de menos 270 grados, que eso ya sí que es decir frío, pues ahí abajo, en lugares donde nunca da el sol, resulta que hay agua en forma de hielo. ¿Pero cómo se formó la Luna? Pues aunque parezca mentira, ha sido un misterio hasta los años 70 y se formó así. Esto es una ilustración, evidentemente, pero la Luna se formó hace unos 4.000 millones de años, muy poco tiempo después de que se formara el Sol, y cuando el resto de los planetas se estaban formando también. Los planetas son, digamos, como los escombros o el material sobrante de la formación del Sol. Con el Sol se forma de hidrógeno fundamentalmente y de otros materiales que proceden de la explosión de otras estrellas lejanas, que son materiales más pesados que el hidrógeno. Eso se condensa, se forma lo que es el Sol, ahora veremos cómo y dónde, y del material que sobra, atraído por la gravedad del Sol, se van condensando el resto de planetas. Al principio de la historia de cualquier sistema solar, y del nuestro, por supuesto, las cosas están muy revueltas, porque todos los mundos y todos los satélites están todavía buscando su lugar. Y se producen o se produjeron, si el Sol tiene 5.000 millones de años, la Tierra tiene unos 4.700 millones de años, pues hace alrededor de unos 4.000, 4.300 millones de años, el número de enormes colisiones entre cuerpos que después serían planetas era enorme, muy grande. Y resulta que uno de estos cuerpos, gigantesco, del tamaño del planeta Marte, chocó con la Tierra, chocó con nuestro planeta que estaba terminando de formarse. Claro, toda la cantidad de escombros que salieron despedidos y que salieron disparados otra vez al espacio debido a esa gigantesca colisión, si tuviéramos una de esas hoy, pues se acabaría toda la vida para siempre en la Tierra, evidentemente. Bueno, pues todos esos escombros que salieron al espacio y con el paso del tiempo se fueron condensando para formar esa bola de material que es la Luna. De hecho, el material de la Luna es mezcla del material de la propia Tierra, el material que este meteorito gigante arrancó de la Tierra, y del propio meteorito gigante, que además una gran parte de ese meteorito gigante se penetró dentro de la Tierra y se quedó dentro, y podemos medirlo y podemos estudiarlo, que es lo que hacen los geólogos. Bueno, el resultado de esta enorme colisión, muchos millones de años después, es esta diapositiva que hemos visto aquí, es la Luna. Una vez ya enfriado todo el magma y la lava de las enormes temperaturas de esa colisión, pues tenemos la Luna. Eso también lo sabemos. Todo lo que os cuento está absolutamente comprobado, como os dije antes. Podemos pasar al resto del sistema solar. Somos un puñado de planetas alrededor del Sol, y en esos planetas, a todos ellos menos a uno, ya hemos enviado naves y sondas espaciales. Esta foto, que podía haber elegido cualquier otra porque hay miles de fotos, pero a mí me gusta especialmente porque nos muestra a Titán. Titán es uno de los satélites de Saturno, uno de los más grandes. Lo que veis ahí son los anillos de Saturno, y no se ve en esta foto, pero más a la izquierda estaría el planeta Saturno enormemente gigante, ¿no?, comparado con su satélite. ¿Y por qué Titán? Pues porque Titán es precisamente uno de los lugares donde los científicos creen que podría haber vida.
Titán, de alguna manera, se parece a la Tierra cuando era muy joven, cuando era muy, muy, muy primitiva. Y además de la Tierra, es el único mundo del sistema solar, el único, que tiene líquido en su superficie. El problema es que ese líquido no es agua, es metano, es un gas líquido. Entonces Titán tiene grandes mares y enormes lagos de miles y miles de kilómetros hechos de metano líquido. La Tierra también tuvo eso al principio. De alguna manera, lo que está sucediendo allí es como un gran laboratorio que nos recuerda cómo empezaron las cosas aquí. Porque de ese metano, el metano es carbono y el carbono somos nosotros, de ese metano puede empezar a surgir las primeras y más sencillas formas de vida. El sistema solar, os he dicho que a todos los mundos ya hemos enviado naves. A la Luna, por supuesto, incluso personas. A Marte creo que ya llevamos como 45 misiones a Marte, desde los primeros hasta ahora, unas 40, casi 50 misiones, o sea, naves que han ido a Marte. Y en la última década, muchas de ellas se han posado en el planeta rojo y han soltado rovers, vehículos llenos de tecnología y llenos de instrumentos para medir cosas, y el último de ellos, que es el Curiosity, lleva ya varios años rodando por la superficie de Marte y enviándonos datos de todo lo que está encontrando, ¿no? El objetivo es buscar vida. La sonda Cassini lleva como 10 o 12 años precisamente dando vueltas alrededor de Saturno y de todos sus satélites. Saturno y Júpiter, que es el gran gigante del sistema solar, tienen su propia corte de satélites. Creo que Júpiter, por ahora, se le han contado ya como 68 o 69 satélites. Y Saturno, pues, va por los 50 por lo menos, y seguramente todavía hay alguno que no conocemos. Entonces, gracias a esta sonda, sabemos muchísimo más de estos enormes planetas que son como pequeños sistemas solares dentro del nuestro, ¿no? Más lejos de aquí tenemos a Neptuno y tenemos a Plutón, que ya no está considerado un planeta, fue degradado, pero Plutón es el único mundo del sistema solar al cual todavía no ha ido una nave, cosa que se está solucionando ya, porque en el año 2007 se lanzó una nave para llegar a Plutón y esa nave llega en menos de un mes a Plutón, después de haber recorrido 8.000 millones de kilómetros. Es decir, en marzo escucharemos a la New Horizons, que así se llama la nave, llegando a Plutón. Ahora mismo, mientras hablamos, solo está a unos 200 millones de kilómetros de Plutón, que es bastante menos de la distancia que separa Marte de la Tierra. Es decir, ya está allí prácticamente. Si comparamos lo que lleva viajado, más de 8.000 millones de kilómetros, no le queda nada. Entonces, en apenas un mes, veremos las primeras imágenes en alta resolución del planeta más alejado del sistema solar. Fijaros que cuando la New Horizons fue lanzada, Plutón todavía se le consideraba un planeta. Y mientras la New Horizons hacía su viaje, ese planeta fue degradado a planeta enano. Ya no es un planeta, no se le considera un planeta. ¿Por qué? Pues porque resulta que se han encontrado otras cosas. Más lejos de Plutón hay otros cuerpos, algunos incluso más grandes que Plutón, y no son planetas, porque no tienen las condiciones que los astrofísicos dicen que tiene que tener un planeta. Con lo cual, si esos no lo son, Plutón tampoco lo es. Más allá todavía, o sea, si nosotros estamos bastante cerquita del Sol, estamos en lo que se llama el sistema solar interno. El sistema solar interno tenemos el Sol, tenemos a Mercurio, tenemos a Venus, tenemos a la Tierra, a Marte, a Júpiter, a Saturno, a Neptuno y a Plutón. Más allá hay muchas más cosas. El sistema solar es muchísimo más grande que eso. Y una de las cosas que hay más allá es la nube de Oort. Y la nube de Oort es un amasijo de escombros, de rocas, de piedras, que forman un anillo, un cinturón gigantesco, de piedras de todos los tamaños, incluso del tamaño de un planeta, como hay varios. Y de ahí es de donde proceden la mayor parte de los cometas que vemos, porque esas piedras que van en órbita alrededor del Sol tan lejos, de vez en cuando chocan entre ellas y salen despedidas en todas direcciones. A veces, algunas de ellas
vienen hacia la parte interna del sistema solar y resulta que las vemos. Están hechas fundamentalmente de hielo, más agua, eso es agua, y a medida que se acercan al Sol se van deshaciendo y forman esas colas tan maravillosas que son los cometas. Ahora veremos alguno. Fijaros que ya estamos bastante lejos. Estamos en los confines del sistema solar, pero resulta que todavía no hemos empezado, ni siquiera hemos empezado con este viaje. La nave humana que más lejos ha llegado es la Voyager. Las dos Voyager, son dos, la 1 y la 2. Fueron lanzadas en el año 72, me parece. Es decir, llevan 40 y tantos años, más de 45 años llevan volando por el espacio. Y han cubierto la mayor distancia jamás cubierta por una nave humana. De hecho, la Voyager 1 acaba de salir este año del sistema solar. Ha abandonado los dominios del Sol y está en el espacio vacío entre los dominios del Sol y de la estrella más cercana. Ha recorrido 21.000 millones de kilómetros. Fijaros que os he dicho antes que Plutón estaba a 8.000. Bueno, pues hasta pasados los 20.000 millones de kilómetros, es decir, más de 2 veces la distancia de Plutón, seguía siendo sistema solar. Porque el influjo del Sol todavía se notaba, ¿no? Y la gravedad del Sol y el viento solar. Pero vamos un poquito más allá. Hay cosas muy bonitas en el sistema solar, como un amanecer. Pero este amanecer no es lo que parece, no es un amanecer en la Tierra. Este amanecer es en el planeta Marte. Y está grabado, esta foto está hecha por el rover Curiosity, desde los bordes de un cráter que está explorando ahora mismo. Si os fijáis, podría dar el pego, podría parecer un amanecer aquí en la Tierra, en cualquier desierto de la Tierra, si no fuera por un par de cositas. ¿Habéis visto el tamaño del Sol? Es apenas una bolita. ¿Por qué? Porque Marte está unos entre 400 y 500 millones de kilómetros más lejos del Sol que nosotros, que la Tierra. Y esa es la razón por la que se secó y por la que allí ahora no hay vida. Marte, entre todos los planetas, es el que más se parece al nuestro, como podéis ver en esta imagen y en otras miles de imágenes que os podría enseñar hechas durante estos años por los vehículos que están paseándose por allí. Y es más, nació incluso un poquito antes que la Tierra, lo sabemos porque las rocas marcianas se han estudiado con muchísimo detalle, se sabe la edad, de qué están hechas, cómo se formaron, sabemos todo. Se han comparado con las de la Tierra, es decir, eso se sabe todo. Y es muy probable que hace muchísimo tiempo, hace más de 3.000 millones de años, cuando las cosas empezaban a calmarse y la vida también empezó en la Tierra, Marte también tenía vida, Marte también tenía agua, Marte también tenía un cielo azul, tenía lagos de agua, tenía ríos y tenía mares. Pero Marte ahora mismo está seco y desierto. ¿Qué le pasó? Por eso se han enviado 45, hasta ahora, misiones a Marte. Por eso, de aquí a unos años, tendremos a los primeros humanos paseándose por Marte para responder esas preguntas. Si eso le ocurrió a Marte, si era un planeta floreciente y acabó así, ¿nos puede pasar a nosotros lo mismo? Pues es posible que sí, no lo sabemos. Lo único que sabemos es que la Tierra ocupa una órbita alrededor del Sol que es muy privilegiada. Se llama zona de habitabilidad de la estrella. Todas las estrellas tienen una zona de habitabilidad. ¿Y qué es eso de la zona de habitabilidad? Pues es la distancia a la que tiene que estar un planeta de la estrella para que el calor que recibe de ella permita que haya agua en estado líquido. ¿Qué pasa si nos acercamos un poquito más y nos salimos de esa zona de habitabilidad y nos venimos más hacia la estrella, hacia el Sol en nuestro caso? Pues tenemos a Venus, que pudo tener agua, pero que está tan cerca que toda el agua se achicharró y se evaporó. La temperatura media en la superficie de Venus es de 400 grados centígrados. No sirve. Luego tenemos la Tierra, con la temperatura media ideal, y donde hay agua en estado líquido,
Y luego tenemos Marte, que está un poco más lejos, está fuera de la zona de habitabilidad, pero hacia la parte externa. Y el agua que tenía, ¿qué pasó? Pues que se congeló. Y la atmósfera se deshizo. Y por eso tenemos este planeta tan árido, aunque los científicos siguen buscando restos de vida pasada en él. Y están convencidos de que hay. Incluso hay una teoría muy bonita, que os cuento en un minuto, según la cual todos nosotros podríamos ser marcianos. Porque es probable que, dado que el planeta Marte es un par de cientos de millones de años más antiguo que la Tierra, que eso en términos planetarios no es nada. La Tierra tiene casi 5.000 millones de años. 200 millones de años es como una semana en una vida de un ser humano. Pues como es un poquito más antigua, es muy probable que la vida hubiera surgido primero en Marte y que desde Marte viniera a la Tierra. ¿Y cómo vendría a la Tierra? Pues vendría a bordo de meteoritos. ¿Y cómo llega un meteorito? Hoy mismo publicaba en ABC un artículo de un meteorito que han encontrado en Marruecos, en el desierto de Marruecos, y que resulta que es un trozo de Marte. Es decir, las rocas de Marte pueden llegar hasta la Tierra. ¿Cómo? En Marte, como no tenéis más que ver una foto, y de la Luna lo mismo, está todo lleno de cráteres. Tiene unos 400.000 cráteres más grandes de 1 kilómetro. Eso quiere decir que ha sido y sigue siendo bombardeado intensamente por meteoritos de todos los tamaños. La Tierra también se vería igual. El problema, la cuestión, es que en la Tierra, como hay atmósfera, hay aire, el aire mueve la arena, hay corrosión, entonces las huellas de los cráteres se van borrando con el tiempo, pero en Marte no, ni en la Luna tampoco. Un cráter de un meteorito de hace 1 millón de años se queda ahí para siempre, no se borra. Bueno, pues hay 400.000 mayores de 1 kilómetro. Cuando un meteorito grande o grandecito como estos choca con Marte, levanta un montón de escombros, levanta un montón de piedras, y crea un cráter. Hay cráteres en Marte, ya digo, incluso de varios cientos de kilómetros. Es decir, ha habido impactos muy gordos. Y han levantado rocas que han salido disparadas al espacio, en todas direcciones. Algunas de ellas, después de vagar por el espacio durante miles o incluso millones de años, han acabado cayendo a la Tierra. Y ahora los científicos las encuentran en varios lugares. Tenemos ya unas 50 y tantas rocas, meteoritos, que son trozos de Marte, y las tenemos aquí, en la Antártida, en los desiertos. Bien, pues la vida, si se formó antes allí, en Marte, pudo haber viajado a bordo de estos meteoritos y llegar a la Tierra, donde las condiciones para que se multiplicara eran bastante mejores que las de ese planeta, Marte, que se estaba malogrando. ¿Y cómo sabemos que la vida puede resistir a un viaje de esas características? Pues resulta que sí que puede. Y se han hecho pruebas, muchas pruebas y muchos experimentos en que los ladrillos de la vida, los aminoácidos, lo que forma el ADN, puede resistir las condiciones del espacio. Y de hecho las resiste. Se han hecho pruebas en la Estación Espacial Internacional, se han colocado más de una vez caldos de cultivo con los ladrillos básicos de la vida pegados a las paredes externas de la base. Y se han dejado ahí a la intemperie durante meses y luego se han recuperado para ver qué había pasado. Y seguían estando perfectamente activos, es decir, aguantan ese viaje. Bueno, pues es una historia que merece la pena por lo menos ser considerada. Seguimos con nuestro viaje y lo que os decía antes. Este es el cometa Lovejoy, que es una belleza, es una preciosidad. Y esta foto es de este mismo mes, de este mes de enero, porque ahora este cometa está pasando cerca de la Tierra, a tiro de los telescopios. ¿De dónde viene este cometa? Pues este cometa viene, pues como os he dicho antes, de donde viene la mayor parte de los cometas, que es de la nube de Oort, que es mucho más allá de Plutón, mucho más allá. Entonces, los cometas tienen unas órbitas alrededor del Sol que no son circulares y perfectas como las de los planetas, sino que son muy elípticas, muy alargadas. Entonces pasan mucho tiempo hasta que vuelven al mismo sitio de donde estaban.
Es decir, este cometa no sé exactamente qué periodo tiene, pero uno de los más famosos, que es el cometa Halley, por ejemplo, sabemos que pasa cada 76 años, los hay de todo tipo, ¿no? ¿Por qué os enseño este cometa? Porque como también han sido uno de los motivos de curiosidad de los científicos y de los astrónomos, la ciencia no se conforma con verlos así y con hacerles fotos desde lejos, sino que quiere acercarse a ellos y ver qué son, de qué están hechos. Y eso fue precisamente lo que hicimos en diciembre. Lo habréis visto. Este es el núcleo de un cometa que tiene un nombre un poco más complicado. Se llama 67P Churyumov-Gerasimenko. Y es un cometa al cual, por primera vez en toda la historia, en el mes de diciembre, una nave, una sonda europea, de la Agencia Espacial Europea, que se llama Rosetta, le alcanzó, y no solo le alcanzó, sino que ahora mismo está volando en paralelo con él, haciendo fotos como esta. Y no solamente eso, sino que el 14 de diciembre liberó un módulo de aterrizaje que aterrizó justamente en esta zona del cometa. Si veis la imagen anterior, esto que veis aquí, el núcleo de este cometa, tendrá, seguro, una forma y unas características muy parecidas a esto. Es decir, es esto. Pero para que esto se convierta en esto otro, tiene que pasar algo, tiene que pasar todavía que el cometa ahora mismo el otro, se está acercando al Sol. Y dentro de nada ya está empezando a sacar chorros de gases y chorros de vapor. Y la sonda Rosetta, que está volando a su lado, bueno, eso ha sido un viaje fantástico, ahora os lo contaré si queréis. La sonda Rosetta está fotografiándolo todo y está acompañando al cometa en esa aproximación al Sol. Cuando se vaya acercando, empezará a desarrollar la coma, que es esto, y la cola. Y Rosetta estará allí para enseñárnoslo. Rosetta va a estar pegadita al cometa hasta julio del año próximo, de 2015. Será entonces cuando den la vuelta al Sol y desaparezcan de nuestra vista, porque van a estar al otro lado del Sol. Pero Rosetta seguirá enviándonos datos y nos va a contar y nos va a enseñar qué es lo que está pasando, ¿no? Fijaros que esto hasta ahora era cosa de películas de ciencia ficción, perdón. Pues esto se va a convertir en lo otro en cuanto empiece a sacar chorros de gases por todas partes. Para llegar hasta este punto, bueno, la sonda Rosetta se ha pasado 10 años en el espacio. 10 años. Fue lanzada en el año 2004. Y para llegar al cometa ha recorrido unos 6.000 millones de kilómetros. Pero el cometa no está tan lejos. La cuestión es que era la primera vez que íbamos a intentar colocar una nave en paralelo al vuelo de un cometa. Y fijaros que este cometa apenas tiene 4 o 5 kilómetros. Y lo lanzamos desde la Tierra y tenemos que acertar. Y este cometa se mueve a 60.000 kilómetros por hora, que no está mal. Entonces tenemos que hacer que la nave que llegue se mueva exactamente a la misma velocidad y que se encuentre exactamente en el punto previsto para poder ser capturada por la pequeñísima gravedad de este objeto y poder volar en paralelo. Para hacer eso, si el cometa venía por aquí, y esta es la Tierra y este es el Sol, lo que hicieron los científicos fue lanzar la sonda hacia el Sol. Le dio 4 vueltas al Sol para coger impulso, como si fuera una onda, impulso de la gravedad solar. 4 vueltas al Sol y salió, ¡bum!, disparada. Volvió a la Tierra, le dio 3 o 4 vueltas a la Tierra y salió disparada. Se fue a Marte, le dio 2 o 3 vueltas a Marte y salió disparada. Mientras tanto el cometa seguía su trayectoria y al final, cuando estaban más o menos a esta altura, empezó a frenar y ya consiguió ponerse en la órbita del cometa y colocarse donde está ahora. Es una hazaña espacial. Esto me lo habéis hecho a propósito. Ah, no, mira, es mi reloj, que también habla. Bueno, pues se habían hecho algunas pruebas antes, y hay una misión del año 2005 que puede ser considerada antecedente o antecesora de esta, ¿no?, que es Deep Impact.
Deep Impact, que hay una película que se llama así además, con Bruce Willis, que se va a perforar un cometa. Bueno, pues Deep Impact, el 2 de julio de 2005, se acercó a otro cometa, al cometa Tempel 1, que es este, y no posó nada, pero le lanzó un proyectil, o sea, un pepinazo directamente. Le lanzó un pepinazo, abrió un cráter de 150 metros sobre este cometa, y con todos los escombros que salieron disparados, él estaba ahí preparado para analizar esos escombros, y fue la primera vez que se pudo analizar con instrumentos terrestres la composición interna de un cometa. Sin embargo, aquí en el Churyumov-Gerasimenko las cosas van a ser mucho mejores, porque es verdad que hubo unos problemas en el aterrizaje, y la sonda de aterrizaje, el módulo de aterrizaje, le fallaron una serie de sistemas de anclaje, porque si fallas rebotas y te vas al espacio. Entonces le fallaron unos sistemas de anclaje, rebotó y está en un sitio que no es el previsto, está a cerca de 1 kilómetro del sitio donde estaba originalmente previsto, y resulta que ha caído en una zona de sombra, lo cual quiere decir que las baterías se le descargan y no están al sol para que les dé energía. Se supone y se espera, los científicos esperan que de aquí a marzo o abril, a medida que el cometa esté más cerca del sol, le dé más sol al módulo, que se llama Philae, y le reactive, cargue sus baterías para que siga mandando datos a la Tierra. Incluso con ese pequeño fallo es una hazaña enorme, porque vosotros podéis pensar, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando mandamos una nave al espacio a buscar un cometa o a posarse en un sitio determinado del planeta Marte? No podemos conducir en el espacio, es decir, eso de que vamos con una nave y ahora que gira a la izquierda, que gira a la derecha, no, pues un poco más, no, eso no se puede. Lo único que sabemos hacer con toda nuestra tecnología es tirar una piedra, y lo que sí sabemos hacer muy bien es calcular las trayectorias y las velocidades necesarias. Es decir, sabemos que Marte se mueve a una determinada velocidad, sabemos exactamente en qué punto va a estar en cualquier momento que queramos, en el año 3157, el 2 de julio a las 3 de la tarde. Sabemos exactamente dónde va a estar. Entonces lo que tenemos que hacer es prever ese encuentro con años de antelación y tirar una piedra. Si Marte está aquí, lo mismo que con el cometa, hacemos esto para que se encuentren. Entonces, esos cálculos sabemos hacerlos con una precisión tal que el error posible es de apenas unos pocos metros en un viaje de 400 millones de kilómetros. Pero ¿qué pasa? La mayor parte de esos viajes, estas sondas, estos módulos, están apagados porque van por inercia, con los motores apagados, porque no pueden llevar el combustible suficiente como para hacer maniobras, y el poquito que llevan les sirve para frenar cuando vayan, porque eso va acelerando, y si no lo frenan, pues se pasa de largo del objetivo, y aquí paz y después gloria. De hecho, muchísimas misiones han fallado por eso, ¿no? Porque se han pasado de largo del objetivo, van a 20, a 30.000 kilómetros por hora y ya no pueden hacer nada. Es decir, no podemos conducir. Todavía esas ideas de las películas de ciencia ficción, que vamos con una nave y ahora vamos para acá y ahora vamos para allá, eso no existe, es mentira. Lo único que sabemos hacer es tirar piedras, y eso sí, tenemos una puntería fantástica. Y eso es lo que hacemos. Pero bueno, seguimos dentro de nuestro sistema solar, y los cometas, que son algunos de los candidatos. El centro es el Sol. El Sol es nuestra estrella. El Sol es una estrella entre miles de millones de estrellas, pero es la nuestra, es la que nos da la vida a nosotros. Alrededor del Sol es donde están los planetas que hemos estado viendo hasta ahora, y en nuestro viaje no podíamos dejar de pasar por lo menos por aquí. He elegido esta imagen entre las muchísimas posibles porque es una erupción solar, ni siquiera de las más grandes, que se produjo en julio de 2012. Ni que decir tiene que el Sol es el objeto más grande del sistema solar, tan grande que él solo constituye el 99% de la masa de todo el sistema solar. Es decir, si cogemos todos los planetas que tiene el sistema solar, todos los cometas, todos los satélites, y lo juntamos todo eso apenas es el 1% de la masa del sistema solar. El 99% está en el Sol. Si vemos esta erupción solar,
y nos preguntamos por su tamaño, ¿veis la punta del ratón? Bueno, pues la punta del ratón sería el tamaño de la Tierra, si la pudiéramos colocarlo ahí para ver cómo de grande es. Es decir, nuestro planeta entero, con todo lo que tenemos en él y con todos los que somos, cabríamos donde está esa punta del ratón, al lado del Sol. El Sol es una maravilla de la termodinámica, y sabemos cómo se formó, y sabemos cómo nacen las estrellas, y sabemos exactamente en qué lugar está el Sol con respecto a sus compañeras, pero eso lo vemos dentro de un momento. ¿Qué es una estrella? Pues una estrella es un equilibrio entre dos fuerzas. Las estrellas, como el Sol, nacen a partir de unas nubes difusas, enormes, de muchos años luz de tamaño, de hidrógeno, que es de lo que más hay en el universo, y resulta que gracias a la fuerza de la gravedad, que es la que manda en el universo, pues un átomo de hidrógeno se junta con otro, y cuando son dos ya tienen un poquito más de fuerza para atraer al tercero, y cuando son tres atraen al cuarto, y cuando son 20, y cuando son 100, es decir, durante millones de años se va aglomerando y se va formando una nube cada vez más densa de hidrógeno. ¿Qué pasa? Eso es un gas, y ese gas se va comprimiendo. ¿Qué le pasa a un gas cuando lo apretamos, cuando lo comprimimos? Pues que se calienta. Y como la gravedad no entiende de límites, sigue apretando y haciendo que eso se machaque. Y la temperatura en el centro de la nube sigue aumentando. Y date que llega un momento, que son los 10 millones de grados, cuando el centro de la nube de hidrógeno, apretada por la gravedad, alcanza los 10 millones de grados, pasa una cosa muy curiosa, que es que se enciende el horno nuclear. Se enciende un horno de fusión. Los átomos de hidrógeno empiezan a fusionarse unos con otros, a mezclarse, a juntarse. Y de cada dos átomos de hidrógeno surge uno del elemento inmediatamente más complicado en la tabla periódica, que es el helio. De cada dos átomos de hidrógeno se fusionan y forman uno de helio y se sigue quemando. ¿Para cuánto tiempo tiene hidrógeno el Sol? Pues el Sol lleva 5.000 millones de años brillando y le quedan otros 5.000 millones de años más. Cuando llegue, resulta que esa fuerza nuclear lo que hace es lucha contra la gravedad, y lo que hace es intentar que la estrella, recién nacida, cuando se enciende el horno, nace la estrella, se expanda, es decir, lucha contra la gravedad que intenta apretarla. El borde de la estrella, el perímetro de la estrella, es la frontera donde las dos fuerzas se equilibran, la de dentro que empuja hacia afuera y la gravedad que empuja hacia adentro. Pero la gravedad va a vencer siempre, porque dentro hay una cantidad, aunque sea enorme, limitada de combustible, de hidrógeno, y el Sol lo va a gastar y va a producir helio, que es el elemento más pesado, un poquito más pesado, el segundo elemento de la tabla periódica. Cuando ya no tenga más hidrógeno, el horno nuclear se apaga, la gravedad vence y aplasta a la estrella sin oposición ya. ¿Y qué pasa? Se encuentra con una estrella que ahora ya no tiene mucho hidrógeno, pero sí tiene mucho helio, y la temperatura de fusión del helio son 100 millones de grados. Cuando la gravedad aplasta lo suficiente para alcanzar esa temperatura, de nuevo se enciende el horno nuclear, pero ahora son núcleos de helio los que se juntan y forman el siguiente elemento, que es el litio. Y entonces la estrella rebota y vuelve a renacer. Y así sucesivamente es como se van formando todos los elementos sólidos de la tabla periódica, hasta llegar al hierro. La única diferencia entre un átomo de hidrógeno y uno de hierro es que un átomo de hidrógeno tiene un núcleo muy simple, solamente con un protón y un electrón. Y uno de hierro tiene 58 protones y 58 electrones. Hay materiales más pesados todavía, pero ya no se fabrican así. Al final de este ciclo hay muchas estrellas que no resisten a la gravedad y explotan, que son las supernovas. Una supernova es el fenómeno más energético que existe en el universo, tanto que en una galaxia lejana que contenga 100.000 millones de estrellas, cuando estalla una supernova, el brillo de esa única estrella es más grande que el de toda la galaxia junta. Y vemos muchas. Pues en esas titánicas explosiones de las estrellas que explotan, en esas supernovas, es cuando se forman los materiales
más pesados que el hierro. El resultado es que nuestro Sol, este que tenemos aquí, no es una estrella de primera generación, sino que por lo menos de segunda o de tercera. Los de primera generación, las estrellas de primera generación, las originales, solo tenían hidrógeno, no había materiales más pesados. Fueron sintetizando esos materiales y cuando explotaron en forma de supernova, regaron el espacio, miles de supernovas, cientos de miles de supernovas a lo largo de millones y millones de años, regaron el espacio de estos elementos más pesados, que se volvieron a condensar para formar las estrellas de segunda generación, que han podido tener un material sobrante para construir planetas. Si no, no se habrían podido formar nunca. Y esta es nuestra estrellita, ¿no? Para que veáis, esto es un cúmulo globular. Un cúmulo globular es uno de los objetos para mí más bonitos que podemos tener en nuestro vecindario. Y cuando digo nuestro vecindario, me refiero a que el Sol pertenece a una galaxia que ahora veremos unas parecidas, que son grandes espirales de estrellas. Nuestra galaxia es una gran espiral y tiene unos 100.000 millones de estrellas. Mide 50.000 años luz de un extremo al otro. Eso quiere decir que la luz, a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, tarda 50.000 años en cruzar nuestra galaxia de punta a punta. Pero esa galaxia es como una especie de isla. Y cerca hay otras galaxias diferentes que forman grupos de galaxias. Esos grupos forman supergrupos y así hasta billones de galaxias, cada una de ellas con cientos de millones o cientos de miles de millones de estrellas dentro. Esto que tenemos aquí es un cúmulo globular y está dentro de nuestra propia galaxia. Si pudiéramos imaginarnos nuestro Sol aquí dentro, es tal la densidad de estrellas, esto es muy pequeño comparado con la galaxia, apenas debe de tener un año luz, pero la densidad de estrellas es tal que si nuestra Tierra estuviera alrededor de uno de esos miles, son 10 millones de soles lo que hay ahí, si estuviera ahí en el centro no tendríamos noche, porque las estrellas serían tantas y tan pegadas las unas a las otras que luciría como si fuera de día, incluso de noche. Hay muchos cúmulos globulares y los cúmulos, hay varios dentro de nuestra galaxia muy bien identificados, y en ellos están las estrellas más grandes y brillantes y antiguas de toda nuestra galaxia. Es un misterio por qué se reúnen en estos racimos dentro de las galaxias. Si nos preguntábamos antes, o os decía, cómo nacen las estrellas, resulta que tenemos al telescopio espacial Hubble que nos enseña los lugares donde nacen las estrellas. Esto es la nebulosa del Águila, es un trocito de la nebulosa del Águila. La nebulosa del Águila continúa por aquí abajo como una gran columna enorme que tiene unos 8 o 9 años luz de altura. Este fragmento que tengo aquí debe de tener unos 3 o 4 años luz. Y es una de esas nubes ya bastante condensadas de hidrógeno que os contaba antes. Estas nubes cada vez se van apretando más y si veis, dentro hay una especie de bolas que son las estrellas que en estos momentos se están encendiendo, nuevas. Cuando se han formado nuevas estrellas dentro de estas gigantescas nubes que se llaman semilleros de estrellas, los llaman, porque es donde nacen, este concretamente lo llaman los pilares de la creación por motivos evidentes, ¿no? Cuando surgen estas estrellas son expulsadas por la nube, ¡pop!, como si fuera una especie de parto del que sale una estrella nueva y se siguen formando nuevas. Y esta es la forma en que las estrellas dentro de las galaxias nacen. Dentro de nuestra galaxia hay un buen número de lugares como este. A mí este es uno de los que más me gustan. La foto original de esto la hizo el telescopio espacial Hubble en el año 97 y este año, esta foto tiene menos de un mes, ha repetido la misma foto pero con los instrumentos y con las ópticas nuevas que les cambiaron en la última misión de mantenimiento, con lo cual esta foto es como la otra pero con muchísimo más detalle y muchísimo mejor, ¿no? Esto es una galaxia que podríamos decir que es la nuestra, es parecida a la nuestra. Hay billones, como digo. Esta en concreto es la NGC 7331 y está a 50 millones de años luz. Si esta fuera nuestra galaxia, la Tierra estaría en una posición tal que aquí, en uno de los brazos externos de la espiral.
De esta punta a esta punta mediría unos 50.000 años luz. Y alrededor no hay nada excepto, como veis, otras galaxias. Estos puntitos que hay aquí son las estrellas que nos interrumpen el paso porque, cuando hacemos una foto de una galaxia lejana, evidentemente ves las estrellitas de nuestra propia galaxia que están en medio, que no las puedes quitar. Y esos son estos puntos. Pero imaginaros que todos estos puntos que son estrellas no están. Veríamos esta galaxia junto con otra, con otra, con otra, con otra, que viajan juntas por el espacio. Hay, ya digo que hay billones, van formando grupos. La galaxia más cercana a la nuestra es Andrómeda y está a 2 millones de años luz. Eso quiere decir que cuando nosotros miramos a Andrómeda, la luz que estamos viendo, que llega en ese momento hasta nuestros ojos, salió de allí hace 2 millones de años, cuando nuestros antepasados ni siquiera se habían puesto de pie todavía. Si esto que os parece que son muchas, fijaros, la topología de las galaxias es enorme. Esta se llama ARC 88. Es una galaxia que ha chocado con otra, la ha absorbido y por eso ha formado esta gigantesca cola que mide unos 280 años luz de tamaño. Y también, como todas las galaxias, viaja en un grupo. Hay miles y miles de tipos. A mí una foto que me encanta, que me gusta mucho, esta es Andrómeda, que es nuestra vecina. Es un trozo de Andrómeda, en realidad es media galaxia. Vemos el bulbo central y hacia el otro lado pues habría otra parte igual que esta. Esta galaxia, que es Andrómeda, que es la vecinita que tenemos en el espacio, se está acercando hacia nosotros a una velocidad de unos 400.000 kilómetros por hora. Eso quiere decir que en un par de miles de millones de años, pasado mañana, va a chocar con nosotros. Es decir, nuestra galaxia y esta galaxia se van a fusionar, como estas que hemos visto antes, se van a atravesar la una a la otra y la gravedad les va a ir haciendo que bailen durante unos cuantos millones de años hasta que se conviertan en una sola. Si queremos saber como cuántas hay, fijaros en esta foto. Esta es una foto de campo profundo, que se llaman, y están hechas precisamente intentando evitar las estrellas y viendo un campo de galaxias. Aquí los puntitos no son estrellas, son galaxias, todos ellos. Y esta foto abarca probablemente unos 1000 años luz, más o menos. No, 1000 años luz, no, perdón, 1 millón de años luz, más o menos. Y vemos que cada puntito individual es una galaxia y podemos ver cómo todas viajan en grupos o cúmulos, que es como las llamamos. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, junto con Andrómeda y otras 20 galaxias más, forman lo que se llama el grupo local, que es nuestra casita, nuestros vecinos de casa. Después del grupo local no hay nada, hay vacío, hasta llegar a otro grupo de galaxias que también están agrupadas de esta manera, y a otro, y a otro, y a otro, de manera que si nos seguimos alejando, vemos grupos aislados de galaxias con grandes vacíos en medio. Eso forman cúmulos o supercúmulos. Los grandes supercúmulos, como el de Virgo, tienen miles y miles y miles de miembros galácticos, todos ellos. Fijaros la inmensidad que es eso, ¿no? Y si lo cogemos a gran escala, toda la materia, todos estos grupos de galaxias forman como una especie de filamento luminoso a cuyos lados hay enormes vacíos en los que no se agrupa la materia.